mostrar para otro lado. Mira que esta ahora no está ahí. Para tienen el... Dame que te tengo. Doctor Zapac, ¿usted puede silenciar su micrófono, por favor? A ver. Silenciar. Ahí estamos. Gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense, una nueva edición. Estamos aguardando unos minutitos hasta que ingresen todos, que son muchos hoy. Nos alegramos de recibirlos y enseguida comenzamos. Gracias.
Muy bien, buenos días nuevamente a todos, a los que se conectaron un poquito más tarde. Le damos la palabra a nuestro líder del Grupo Energía en la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense, Nicolás Davis. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Acaba de hablarles Laura Jorganjian, que es hace 12 años directora ejecutiva de la Cámara Argentina Canadiense de Comercio. Para los que no me conocen, yo soy Nicolás Davis y coordino el Grupo de Energía, uno de los tantos grupos de trabajo que tiene la Cámara. Y doctor Zapac, qué gusto nos da poder contar con su presencia hoy. Agradecemos el tiempo que nos brinda para conversar acerca del escenario energético que hoy en día tiene Neuquén y conocer sus perspectivas referido al desafío que implica hoy proyectar un escenario a mediano plazo. Jorge Zapac no se ha cansado de destacar lo generoso que ha sido la geología con la provincia de Neuquén y la importancia que esto tiene para el territorio y para el país. En este sentido, el doctor Zapac describió: tenemos dos opciones. Nos sentamos sobre estos recursos que están a 3.000 metros de profundidad y dejamos pasar el tren del progreso, o nos ponemos en marcha. Yo no me resigno a creer que en un país tan rico como el nuestro tengamos esa riqueza enorme y no la aprovechemos. Es así que hoy Vaca Muerta es una historia irreversible que no obstante requiere de grandes cifras de dinero, y para eso se necesita estabilidad económica, legal y jurídica, es decir, respetar las reglas de juego. A través de este diálogo con un actor clave de la Argentina, hoy nos gustaría poder recorrer los distintos caminos que se presentan como oportunidades en esta provincia energética. Resumo su trayectoria porque todos lo conocemos bien a Jorge Zapac, pero arrancó egresando como abogado de la Universidad Católica Argentina. Inició su vida política en el movimiento popular neuquino y desde entonces ha desempeñado diversos cargos. Entre 1991 y 1995 fue representante del gobernador en Buenos Aires, subsecretario de Justicia y ministro de Gobierno de Educación y Justicia. Fue elegido vicegobernador de Neuquén en 1999 y luego fue electo gobernador por el periodo 2007-2011 y reelecto hasta el 15. Actualmente se ha retirado de los cargos públicos en lo que él ha denominado un pasar la posta a las nuevas generaciones de dirigentes neuquinos. Doctor Zapac, gracias por estar hoy aquí con nosotros y le voy a ceder a Arturo Vila la conducción de esta charla que vamos a tener con el doctor Zapac. Arturo Vila es director de Energy Investment Banking, LATAM. Es un profesional de la banca de inversión y ejecutivo de la industria petrolera, con amplia experiencia en la originación y ejecución de financiación de proyectos, transacciones de mercados de capitales, fusiones, adquisiciones y ventas de empresas y activos. Especialización especial en los sectores de petróleo, gas y electricidad, en América Latina también. Arturo, te cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la introducción. Gracias a Laura por la invitación. Y doctor Zapac, es un honor poder compartir esto con usted y entender más para todos nosotros los participantes su visión de qué es lo que está pasando en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Y creo que todos vamos a disfrutar mucho y aprender mucho de su visión en esta época tan cambiante y que creo que ninguno de nosotros pensamos alguna vez vivir. Pero antes de entrar en cosas más duras, usted entiendo que está en este momento en San Martín de los Andes. Y acá hay participantes que
no necesariamente conocen la Argentina. Entonces quizás sería una buena introducción que nos cuente un poco de San Martín y de lo lindo que es la provincia de Neuquén. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Muy buenos días, estamos en audio, ¿estamos bien? Estamos bien, doctor. Muy bien. Laura, Nicolás, bueno, Arturo, muchas gracias por esta posibilidad de estar en contacto con ustedes. Mi agradecimiento a la Cámara y también a Canadá, ¿no? Acá estamos en San Martín de los Andes, como ustedes verán detrás mío se puede observar cómo está nevando, un temporal de nieve espectacular hoy en la ciudad. Arriba seguramente en los cerros es mucho más, pero el invierno, bueno, es así. Este mes de junio nos estaba fallando últimamente en las nevadas en los últimos años, pero este mes de junio ya es la segunda nevada importante que tenemos, así que muy contentos de estar en contacto con ustedes. Así que a disposición para conversar. San Martín de los Andes, en el sur de la provincia, tiene el Cerro Chapelco, un centro de esquí muy importante. Villa Langostura tiene también un centro de esquí. Neuquén tiene en Villa Pehuen y en Cabiahue sus otros centros de esquí. Es una provincia turística por excelencia, ¿no? Además del gas y el petróleo. Ahí en la imagen están viendo un árbol de aquí del jardín de la casa donde vivimos. Es una secuoya que tiene 140 años de existencia, así que felices de poder compartir estas imágenes con todos ustedes. No sé cómo quieren llevar adelante la entrevista, Arturo. Yo encantado de compartir con ustedes, porque Canadá fue la cuna de las ideas que trajimos a la provincia de Neuquén en relación a los no convencionales. Aquella visita al Club de Petróleo en la ciudad de Calgary fue emblemática, y las provincias de Neuquén y la provincia de Alberta son provincias hermanas, hermanadas en sus ideales, en sus proyectos, en compartir conocimientos, y Canadá siempre ha estado presente en la provincia de Neuquén para aportar, ¿no? Canadá siempre le ha aportado a la provincia de Neuquén conocimientos y perspectivas. Bueno, yo, si me permite, doctor, quería seguir con una pregunta también. Digamos, en una época de tantos cambios dentro de la política, sabemos que su familia llegó hace muchos, muchos años al Neuquén, y quizás nos podría dar un breve pantallazo de la historia de su familia en esta provincia y de cómo han transformado lo que era una estepa en una provincia muy, muy desarrollada. Sí, mi familia es originaria del Líbano, de un pueblo llamado Mayruba, en la provincia de Keseruán, en los valles de las montañas del Líbano. Mi bisabuelo, Habib Mansur Zapag, siguiendo los pasos de un vecino de él, Roukos Jalil, en el año 1903 llega en barco a Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, y de ahí se dirige a Constitución, que era la terminal ferroviaria, y toma el tren hasta Bahía Blanca. Se estaba construyendo el ferrocarril a Neuquén y a Zapala. En Bahía Blanca compra 5 carretas con mercaderías y se va rumbo al sur. Viene justamente a Junín de los Andes, no llegó nunca a Junín de los Andes, porque en Neuquén, pasando Neuquén, en un lugar que se llama Picunleufú, había un fortín de los fortines de avanzada de la llamada Conquista del Desierto, y el fortín Cabo Alarcón, ahí se le rompe una carreta, y ahí sus bueyes pastando con pastos que no conocía muy bien mi bisabuelo Habib, que poco conocía el idioma, le habían advertido de los pastos
con algún hongo que le hacía mal a los animales y se le mueren los bueyes que tiraban los carros. Entonces decide poner su negocio en Picún-Leufú y al poco tiempo se traslada a Neuquén capital. Luego vienen sus hijos, vienen sus hijos que están viendo en la imagen la foto de Canán con Nasira Jalil cuando llegan en 1913, con atuendos típicos del Líbano. Y Habib se vuelve en 1919 al Líbano con mi padre a estudiar. Lo lleva a estudiar y mi padre hablaba perfecto el árabe, hablaba perfecto francés también, porque bueno, después de la Primera Guerra Mundial, el Líbano pasa de un protectorado del Imperio Turco Otomano, pasa a depender del protectorado de Francia. Y después, en la crisis del 29-30, mi padre vuelve a Zapala, ¿no? Donde habían quedado sus padres y sus hermanos. Allí en la foto están viendo los atuendos típicos muy parecidos. Fíjese el atuendo de Canán, con faja, con chaleco, con bombacha. Es un atuendo típico también parecido al de nuestros paisanos, ¿no? De nuestros criollos. Y el atuendo de Nasira es bien oriental, ¿no? Pero así llegaron a Zapala sin conocer el idioma, ellos sin recursos. Mi abuelo Habib, mi bisabuelo Habib, sí había llegado con algunos recursos y se dedicaron al comercio de ramos generales, a vender todo lo que podían vender. Compraban los bienes en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Río Negro y cambiaban por frutos del país. Así que así en ramos generales inició la actividad. Luego mi padre inició actividad de matarife abastecedor del ejército, también a la minería. Más adelante, en la década del 50, mi padre y mis tíos iniciaron la empresa Zapag Hermanos, que se dedicó por 50, 60 años a la minería, abasteciendo minerales justamente a la industria del petróleo, baritina, bentonita, carbonato de calcio, asfaltitas. Yo los recuerdo muy bien todos esos años porque cuando estudiaba en la universidad vendía los minerales a las empresas petroleras en Buenos Aires, ¿no? Así que la empresa llegó a tener como 300 trabajadores, de los cuales la mitad eran mineros. Sí, o sea que allí, en esa época tan temprana, se inició su relación ya con la relación de su familia con la industria petrolera. Creo que es importante esto, sobre todo para los participantes que no conocen Argentina, dado que el movimiento popular neuquino, del cual su familia ha hecho parte siempre, da una estabilidad adicional a la provincia de Neuquén, me parece, desde un punto de vista. Claro, mi padre y mi tío Felipe y mi tío Amado participaban de partidaria ya en la década del 50. Mi padre fue fundador del Partido Laborista en la provincia de Neuquén en 1948. El Partido Laborista fue la base sobre la cual se hizo el Partido Peronista. Y Felipe Zapag y Amado Zapag fueron intendentes, Amado de Zapala y Felipe de Cutralcó. Allí está, la foto es fundacional. Al fondo se lo ve a Felipe Zapag sentado en la cabecera, mi padre leyendo el acta fundacional del Movimiento Popular Neuquino. Esto es en el año 1961, ya se cumplieron el 4 de junio, se cumplieron 59 años. Mi padre fue presidente del partido por 25 años. Mi padre era el primogénito varón, por eso un poco era el presidente del partido, ¿no? En las familias árabes el primogénito varón tiene un ascendiente importante, ¿no? Y deciden fundar el Movimiento Popular Neuquino en el 1961 porque la orden que venía de Buenos Aires o de España era votar en blanco. En esa foto están los 4 hermanos, eran 7 hermanos con 3 mujeres, en esta están los 4 varones. Se lo ve a Amado, José, Elías y Felipe en ese orden. Los 4 fueron socios en Zapag Hermanos, la empresa minera, y bueno, y todos ellos participaron en la fundación del Movimiento Popular Neuquino en el 61, junto a muchos neuquinos y neuquinas
que querían dejar de votar en blanco y ponerse los pantalones largos para conducir los destinos de la provincia. Así nació el Movimiento Popular Neuquino, que nacía contra el verticalismo, contra la conducción, contra el sistema, en un grito de autonomía, ¿no? De autonomía federal, de hacer un partido provincial que siempre se conservó como partido provincial, nunca se unió a los partidos nacionales. ¿Le puedo hacer una pregunta quizás? Si usted ve que el MPN, el Movimiento Popular Neuquino, en esta época de tantas divisiones, tantos cambios, puede ser un participante, un jugador que de alguna manera ayude a reducir la famosa grieta de la que todo el mundo habla. Yo creo que el Movimiento Popular Neuquino, y yo estoy leyendo mucho sobre la historia del Líbano y de las ciudades-estado, ¿no? Y sobre formar parte de imperios. El Movimiento Popular Neuquino lo que busca es la autonomía. Siempre buscó que las decisiones se hicieran con un federalismo entendido muy bien, ¿no? Que Canadá es una expresión cabal de lo que significa una provincia, ¿no? Cómo tiene su autonomía, cómo se respetan sus recursos. El Movimiento Popular Neuquino intentó hacer en la década del 60 una confederación de partidos provinciales y en realidad se desistió de ese trabajo porque los partidos nacionales tenían una filosofía muy particular sobre el tema y de alguna manera había de algunos dirigentes muchos celos contra el Movimiento Popular Neuquino. Ahora, una vez que toca gobernar, el Movimiento Popular Neuquino se ha caracterizado desde la década del 60 hasta hoy en buscar siempre consensos, nunca cascotear el rancho, como se dice en criollo, al presidente de turno, sino al contrario, sumar esfuerzos, hacer agendas públicas. Nosotros como partido provincial nos sentimos orgullosos que una agenda pública provincial como Vaca Muerta y los no convencionales sea hoy una agenda pública nacional, que esa agenda que puso nuestro partido y nuestro gobierno a disposición de la República sea adoptada por los partidos nacionales. Y entendemos que para eliminar la grieta, para eliminar los problemas, los argentinos nos tenemos que convocar detrás de agendas de trabajo, de proyectos de inversión, de generación de fuentes de trabajo, de construir la paz social, de construir el desarrollo, no de dividirnos por elecciones, sino convertir los gobiernos en transiciones hacia la próxima elección. Vivimos los argentinos siempre enfrentados o siempre discutiendo qué dirigente es el más capaz, el más inteligente o el más bonito. Creo que tenemos que olvidarnos de las personas, que justamente el Movimiento Popular Neuquino nació antipersonalista, antiverticalista. No se trata de personas, se trata de programas de trabajo, de tener una visión de Argentina, del conjunto, tener objetivos claros, puertos de destino claros y navegar aguas turbulentas como las que navegamos hoy con la pandemia, hacerlo con solidaridad, con generosidad, con patriotismo, ¿no? La única manera de vencer las grietas y vencer las falsas antinomias es abrazar la bandera celeste y blanca y unirse y convocarse detrás de esa bandera por objetivos nobles, ¿no? Y genuinos. Y creemos que Ortega y Gasset acertó cuando dijo argentinos a las cosas, dejar de discutir, porque nuestros enemigos no son las personas, nuestros enemigos son los problemas y hay que buscar solucionarlos. Cuando se tiene el 40% de pobreza, cuando tenemos inflación o no tenemos moneda hace décadas, lo que nos tenemos que convocar es para ver cómo tenemos una moneda fuerte, cómo frenamos la inflación, cómo generamos más reservas, cómo generamos proyectos de inversión para que Argentina los tenga. Así fue como el Movimiento Popular Neuquino de alguna manera une a los partidos nacionales y los referentes de todos los partidos nacionales, casi todos digamos, excepto algunos, abrazan Vaca Muerta como una política de Estado. Y hoy nadie la discute. Yo digo siempre que es como una flecha que ya salió disparada del arco.
es irreversible Vaca Muerta porque ha generado una inversión ya de 30.000 millones de dólares, ya el 70% de la producción de Neuquén en gas y petróleo proviene de esos recursos no convencionales. Pero volviendo a la grieta, la manera de generar anticuerpos en una república es generar puentes, no murallas. Hay que hacer puentes de construcción y de diálogo. Esa es la manera de construir una gran república, como lo ha hecho Canadá y como lo han hecho otros países en el mundo. Sí, sí, creo que vale la pena, luego de estas palabras y de aclarar la posición y la cohesión que tiene el MPN, vale la pena aclarar que en la Argentina el subsuelo es propiedad de las provincias, cosa que da mayor fuerza a los objetivos que usted ha delineado recién. Es muy buena la observación, Arturo, porque la provincia de Neuquén es propietaria de los recursos desde 1994 con la reforma de la Constitución. Pero recién en el año 2006, con la ley corta, la llamada ley corta, que es una ley nacional, propuesta por el expresidente Néstor Kirchner al Congreso de la Nación, una ley de 2-3 artículos, recién en esa ley se convirtió en realidad lo que disponía la Constitución del 94 de que los recursos eran provinciales. Y se le da la calidad de autoridad de aplicación a las provincias. Ahora, es importante señalar que en 100 años de historia en manos de la nación, el gas y el petróleo fueron escasos. Y que a partir del 2007, cuando tomamos nosotros el gobierno y tomamos esta ley corta y nos constituimos en autoridad de aplicación, extendemos los contratos petroleros por 10 años, desde el 2017 al 2027, lo hicimos en el año 2008, y además iniciamos esta actividad de los no convencionales en base a Loma Campana, que se aprobó en el 2012 con YPF y Chevron, y en base a un decreto nacional y una ley provincial, porque es la provincia la que es titular del dominio, como usted bien dice, y es la provincia la que tiene la autoridad de aplicación, el poder de contralor, el poder de conceder o caducar las concesiones, y así fue como en 10 años, desde el 2012 hasta hoy, o en 8 años, la República pasó del paradigma de la escasez al paradigma de la abundancia. El año pasado se logró el autoabastecimiento y en el mes de marzo de este año, si no hubiera sido por la pandemia, que detuvo este proceso. En marzo tuvimos la mayor producción de gas y petróleo en Neuquén de la historia de la provincia, en ese mes, o sea, por mes, ¿no? Considerando el mes. Esto abre el paradigma de la abundancia, es decir, que Neuquén tiene gas y petróleo para que la República tenga soberanía energética, que pueda industrializar en origen, que al mismo tiempo pueda exportar. Neuquén, en el 2007, cuando yo asumí, producía 100.000 barriles por día. En marzo de este año estaba produciendo 172.000 barriles, de los cuales el 70% es no convencional. Y la proyección da que para los próximos 6-7 años, Neuquén está en camino, con las inversiones comprometidas de 200.000 millones de dólares en 38 concesiones no convencionales, está en camino a producir hasta 1 millón de barriles, como lo tiene hoy Texas, ¿no? Que de producir 0 barril pasó a 1 millón de barriles y a tener en Estados Unidos uno de los países más importantes en producción de petróleo cuando dependían del resto del mundo. Hubo una revolución geopolítica con los no convencionales en Estados Unidos y en Canadá también. Entonces, allí es donde hay que marcar los puntos, ¿no? La importancia que tiene que las provincias puedan ser titulares de sus recursos, porque en algún momento alguien me dijo, ustedes como provincia no tienen las facultades o no tienen el poder suficiente para negociar con las empresas. Es la nación la que tiene que hacerlo, como lo hacía con la Constitución del 1949, cuando los recursos eran nacionales. Yo creo que es subestimar a las provincias. Las provincias tenemos mayor posibilidad de controlar y mayor posibilidad de tener éxito, como lo hemos demostrado. En 10 años, Neuquén pasa a ser, con sus recursos, la segunda reserva mundial en gas no convencional y la cuarta reserva mundial en petróleo no convencional. No creo que haya en la historia argentina y en la historia de Latinoamérica
una inversión comprometida de 200.000 millones de dólares en una actividad como esta, ¿no? Es decir, creo que es la inversión más importante de la historia de la República. Muchísimas gracias. Sí, es realmente muy impresionante lo que ha logrado la provincia y esto le da estabilidad a los inversores, tener a alguien al lado. Yo lo que quisiera pedirle, si puede destacar un poco más, es que quizás petróleo y gas es lo que internacionalmente se conoce más del Neuquén, pero la provincia tiene una industria turística, una industria de generación eléctrica, hidroeléctrica más específicamente, tiene hasta trabajos dentro del sector nuclear y quizás nos puede contar un poquito más de esa diversidad de la provincia, ¿no? Solar. Sí, ¿Y dónde, perfecto. y dónde podría crecerse y cuáles serían los nuevos polos de desarrollo una vez que ya está encaminada Vaca Muerta, ¿no? O está en sus inicios, pero con un camino Perfecto, claro? sí. La provincia tiene en sus ríos un capital importantísimo, tiene represas, tiene el 22% de la producción hidroeléctrica del país. Tiene las represas, bueno, del Chocón, Alicurá, Piedra del Águila, tiene en Cerros Colorados, y tiene la posibilidad sobre el río Neuquén de construir nuevas represas, como Chihuido, como La Invernada, como Cerro Rayoso. Son represas que pueden generar hasta 600 megas cada una, ¿no? Tiene perspectivas importantes en la energía eólica. La semana pasada se inauguró la granja eólica de Bajada Colorada, ahí veo la foto. 120 megas van a ser en total. Ya están conectadas las primeras megas con el sistema nacional. La energía eólica de Bajada Colorada son 120 megas, Neuquén consume 400 megas, quiere decir que el 30% del consumo de Neuquén se resuelve en una sola granja eólica. Una sola vuelta de esas aspas le da energía a una casa tipo, de una familia tipo, durante un día. Tiene un impacto fenomenal. Estamos desarrollando también un proyecto solar cerca de Chosmalal. Ahí veo también la imagen de la planta de agua pesada. Esa planta, yo creo que construida para otro mundo y para otro país, porque ahora está parada, pero ofrece la perspectiva con su línea que tiene para producir estos productos químicos que son necesarios para fertilizantes, tiene una línea de amoníaco, y junto con el gas que tiene Neuquén podría ser perfectamente utilizada esa infraestructura para una planta de fertilizantes. Y en materia de energía aparece una oportunidad extraordinaria también con Chile, porque Chile tiene que reemplazar 5.000 megas. Para dar una idea, son 3 chocones o 4 chocones, porque las tiene activadas con carbón y necesita reemplazarlas en los próximos años. Esto es una oportunidad brillante para el norte de la provincia de Neuquén, para generar proyectos hidráulicos o proyectos solares o proyectos eólicos o proyectos que tengan que ver con la generación de energía eléctrica a partir del gas. Así que creo que hay una oportunidad brillante de exportar energía a Chile desde nuestro norte neuquino, ¿no? Esto es una oportunidad que está abierta y que Chile lo tiene que hacer sí o sí y que necesita de los recursos naturales de Argentina para hacerlo. Si no, depende del carbón o depende de importar gas o importar petróleo. Lo que hace a energía nuclear, Neuquén tiene, aparte de la planta de agua pesada, tiene en la zona de Chihuidos recursos que tienen que ver con el uranio, ¿no? El uranio ha sido explorado en la provincia de Neuquén, incluso por empresas canadienses. Y en Bariloche se está investigando muy fuerte con respecto a la posibilidad de generar energía con usinas nucleares pequeñas.
son usinas de 100 megas que tienen sus perspectivas, tienen posibilidades, así que esperemos que estos estudios científicos que se están haciendo en Bariloche den sus buenos resultados. Perfecto. Bueno, muchas gracias porque está abriendo un costado para el público, un costado de Neuquén que no es tan conocido como Vaca Muerta. O sea que desde ya la exportación de electricidad a Chile, que entiendo que en este momento no se está haciendo, pero existen en el norte interconexiones eléctricas, podría ser un nuevo proyecto para la provincia, veo. Sí, además Arturo, hay posibilidad de campos eólicos, hay como 3.000 megas en proyectos, también en cartera, la provincia de Neuquén tiene esos proyectos, aparte de este proyecto Bajada Colorada de 120 megas, hay otras 3.000 megas en proyectos eólicos, donde están estudiados ya los campos, se han puesto medidores de velocidad de viento a creo que 200 metros de altura, y ya Neuquén tiene los estudios de los vientos, y se puede perfectamente, a partir de las agencias de inversión de Neuquén, desarrollar estos proyectos, ¿no? Está bien. Y digamos, Neuquén no es tan conocida por su minería como por el petróleo, gas e hidroelectricidad, pero muchos miembros de la Cámara Argentino-Canadiense están en el sector minero. No sé si quiere agregar algo más por el tema de minería. Sí, en minería Neuquén se ha destacado siempre por los minerales no metalíferos, como dijimos, baritinas, bentonitas, yesos, carbonatos de calcio, asfaltitas. También, bueno, allí hay fotos que tienen que ver con la actividad minera de la empresa Zapag Hermanos. Ahí estamos con los mineros, o estamos en otra foto de las épocas de juventud con hermanos y primos explorando los cerros, ¿no? Pero en esa zona, justamente, donde está la foto de los primos y hermanos, a la mano derecha, hay oro, hay una posibilidad ahora abierta con el oro, dado que se estaba desarrollando la mina Erika, Sofía, Julia, San Pedro y otras minas en la zona de Andacollo, y la empresa minera que lo estaba llevando adelante invirtió unos 30 millones de dólares, pero el dueño de la empresa, también el inversor más importante, un señor Phillips, falleció el año pasado, y la empresa, los hijos decidieron no continuar con esa actividad, y ahí se abre una posibilidad de inversión, porque están ubicadas alrededor de 300.000 onzas, que a $1.700 la onza, como está hoy en el mercado, estamos hablando de 500 millones de dólares, es lo que está ubicado así a primera vista, ¿no? Como decimos los mineros, es decir, para abajo la beta puede ser mucho más interesante, pero está abierto para los mineros esa posibilidad de invertir en oro en el norte de Neuquén, porque al abandonar la actividad y se presentaron en concurso preventivo los empresarios, porque no llegó a producir tampoco la mina, pero por suerte certificaron reservas por 300.000 onzas. Así que en Canadá tienen mucho interés siempre en los minerales y en el oro, y está abierto el juego para que venga un nuevo inversor para hacerse cargo de esta actividad. La provincia, mientras tanto, está pagando una asistencia a los trabajadores que están en el lugar, ¿no? Muchas gracias, me parece muy interesante la posibilidad de desarrollar más la minería, y le agradezco la explicación, doctor. Y también hay posibilidades, Arturo, en el tema de arenas. Las arenas de fractura pasaron a ser la niña bonita de la minería. Las arenas que se están usando en Neuquén vienen de Entre Ríos, que casualmente es una provincia que sacó una norma, sacó una ley prohibiendo la fractura hidráulica, ¿no? Entre Ríos no tiene petróleo, como si nosotros prohibiéramos la pesca del dorado en la provincia de Neuquén, ¿no? Pero son los principales exportadores de arena a la provincia de Neuquén. Chubut también exporta arenas a la provincia, y la provincia está desarrollando exploraciones en provincias vecinas y también en la misma provincia de Neuquén, y hay oportunidades para trabajar en arenas también. Hay arenas en Río Negro, hay arenas en Neuquén, y la ventaja es enorme porque, por ejemplo, las arenas en Estados Unidos, se están usando las arenas próximas a los yacimientos, porque
el valor final resulta ser de 50, 60, 70 dólares. En cambio, hoy las arenas que se traen de Entre Ríos o de Chubut tienen solamente de flete 50, 60, 70 dólares. Así que allí se abre una excelente oportunidad para aquellos inversores que quieran desarrollar este agente de sostén que es la arena. Se consumieron el año pasado 1.200.000 toneladas de arena. Cuando hablamos de esto y lo multiplicamos por 50, 60, 70 o 100 dólares, estamos viendo que es un volumen importante. También hay excelentes oportunidades de negocios en los tratamientos de aguas y tratamientos de tierras empetroladas. Todo lo que sea ayuda con el medio ambiente será muy bienvenido, tanto de empresas nacionales como de empresas de otros países. Tal cual, perfecto, sí. Entonces, volviendo a concentrarnos quizás en la industria petrolera, la que nos trae la arena de fractura, ¿cuál es su visión de, digamos, hoy por hoy se ha establecido un precio sostén para ciertos commodities, pero el mercado está en proceso de adaptación? ¿Cuál es su visión hacia adelante de el barril criollo, la fijación de precios del gas, y sobre todo el financiamiento de desarrollos que hoy están bastante parados, ¿no? Esta pregunta me hace acordar al viaje a Calgary, ¿no? Y en el Club de Petróleo yo había ido cuando estaba electo gobernador, pero todavía no había asumido, y estamos hablando del año 2007, y yo hablaba de atraer inversores canadienses a Neuquén. Y en ese momento el gas, el millón de BTU, en Neuquén se pagaba 50 centavos de dólar por parte del gobierno nacional. Y el petróleo estaba en 42 dólares o 40 dólares. Me escucharon muy respetuosamente y muy atentamente tanto los funcionarios de la provincia de Alberta como los empresarios de la Cámara argentino-canadiense y los miembros del Club de Petróleo. Pero me dijeron, doctor, usted no se puede quedar unos días en Calgary y nosotros queremos hablar con usted, porque en realidad los precios que tiene Argentina no nos interesan. Tenemos mejores oportunidades acá en Canadá, en Estados Unidos, porque se respetan los precios. Con 50 centavos de dólar no se puede pensar en el gas en Neuquén. Si ustedes lo pagan 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares la importación en barcos, ¿cómo le pueden estar pagando a Loma de la Lata, que es el yacimiento emblemático de Neuquén, 50 centavos? Así que, ¿qué? ¿Vamos a ir a invertir nuestros dólares a Neuquén para que nos paguen 50 centavos? O el petróleo 41 dólares. Pero quédese, porque queremos hablar con usted de la fractura hidráulica y de los yacimientos no convencionales y de la roca generadora. Y yo puse cara de inteligente, pero para adentro decía, ¿de qué me están hablando, no? ¿Qué es esto? Y bueno, en esos días que fueron fundacionales, con mucha generosidad, con mucha apertura, los funcionarios de la provincia de Alberta, los funcionarios canadienses, los empresarios canadienses, me abrieron el panorama justamente de los recursos no convencionales y de la fractura hidráulica. Y me lo traje a Argentina y a Neuquén como el minero que encontró una veta, que se asoma en superficie con una mínima expresión, pero que uno sabe que para abajo, en profundidades, esa veta puede ser anchísima y puede ser generadora de recursos, de trabajo, de inversiones. Esa visita que están mostrando las fotos realmente es fundacional para Neuquén. Es decir, yo la tengo muy marcada y fue la que permitió incorporarla al discurso y exigirle a las empresas en una ley provincial en el año 2008, la ley 2615, de extensión de los contratos petroleros, les exigimos explorar los horizontes geológicos más profundos y más complejos. Y además les exigimos sanear todos los pasivos ambientales que hubieran en sus concesiones, no importa quién los hubiera producido. Aprendimos muchísimo en ese club, en el Club del Petróleo en Calgary. Nos dieron todas las normas ambientales que aplica Canadá
para tratar tierras empetroladas, tratar las aguas del flowback que vuelve de la perforación. Nos ilustraron en toda la legislación que fue la legislación madre que alumbró la legislación de avanzada que nosotros pudimos darle a la provincia de Neuquén para desarrollar todos estos recursos. Allí veo una foto, nuevamente, esta foto también es extraordinaria. Bueno, los actores que están en esa foto, todos fotos de personas conocidas por ustedes, nos permitieron, repito, alumbrarnos, porque yo siempre digo que el que sabe, sabe, y el que no es jefe, y el que es jefe le tiene que preguntar a los que saben. Y gracias a Dios, Dios y el destino me pusieron en el camino personas que saben, personas que conocen, y sobre todo personas generosas y solidarias con el conocimiento, porque hay mucha gente que sabe y que conoce y amarretea los conocimientos y se los queda internalizados. Esos conocimientos permiten tener éxito si después la geología acompaña. Y la geología, gracias a Dios, de Vaca Muerta acompañó. Los primeros ensayos se hicieron en el 2010. Así que muy, muy contento de estar recordando esos tiempos fundacionales con ustedes. Muchas gracias. Veo la foto, perdón que hago una interrupción, no sé si todo el mundo sabe, volvemos a la foto y muestro que en esa foto está participando el ex embajador canadiense en la Argentina, Tim Martin, y su esposa Fátima. A su lado está Benigno Rojas Moreno, un aliado de la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense, de la Embajada de Canadá en Argentina también. Es el actual director de Inversiones y Comercio para las Américas de la provincia de Alberta. Está usted, su señora, y Fabricio Lima, que también en ese momento estaba en Trade and Investment en Canadá para las Américas. Bueno, perdón la interrupción. Gracias, Laura, por la interrupción, porque, bueno, Benigno fue nuestro anfitrión y, bueno, el embajador con su señora también. Realmente nos sentimos siempre muy acompañados y muy respaldados y muy hermanados, ¿no? Es decir, para mí la provincia de Alberta es realmente una hermana de la provincia de Neuquén. Lo fue en épocas de Felipe Zapá gobernador y lo es hoy en épocas de Omar Gutiérrez gobernador, ¿no? Y también yo así lo sentí cuando estuve en Calgary. Él nos está escuchando ahora, así que va a ser un placer después interactuar unos minutitos. Bueno, perdón, seguimos con la entrevista, gracias. Bueno, no, gracias a vos, Laura, por las aclaraciones. ¿Cómo, es una pregunta más general, pero pareciera que hoy la industria no está viendo cuáles son los próximos pasos debido a todos los cambios políticos? ¿Cómo ve usted el futuro? Perdón, me refiero a la industria de petróleo y gas en la Argentina, ¿no? Y hoy hay temas más políticos que técnicos. Nadie duda de la calidad técnica de Vaca Muerta, ni siquiera de otro tipo de producciones convencionales. ¿Cómo ve hacia adelante la situación? Sí, yo creo que en primer lugar Argentina tiene que dar un paso adelante en materia de estabilidad económica, ¿no? Si nosotros no somos capaces de domar la inflación, bueno, la inflación nos va a terminar comiendo el cerebro a todos los argentinos, porque no se puede vivir en inflación permanente, ¿no? Esto requiere tener reservas en el Banco Central y requiere ser sólidos. Entonces, el primer paso que yo veo que hay que dar es arreglar la deuda pública nacional, arreglar con los acreedores un arreglo ecuánime, justo, digno, que nos permita desarrollarnos, que nos dé un espacio de espera para pagar. Pero hay que ser formales, hay que cumplir con las obligaciones. En nada beneficiaría al país entrar en default o entrar en cesación de pagos. Neuquén siempre ha honrado sus obligaciones, lo sigue haciendo, y creo que la República también tiene que honrar sus obligaciones. La deuda pública nacional de 330.000 millones de dólares hoy resulta impensable
cómo se podría pagar, pero es un país riquísimo en recursos, en alimentos, en energía, y si nos dan plazo, nos dan tiempo y realmente las tasas de interés son razonables, las quitas y esperas son razonables, Argentina tiene que cerrar este capítulo de su historia, lograr estabilidad y generar credibilidad y confianza para que los inversores puedan llegar a Argentina. Y luego todo este tema de las expropiaciones, ¿no? Yo me acuerdo en el año 2012 cuando se decidió la expropiación de YPF, yo venía muy, muy acelerado porque habíamos captado la inversión de Chevron en Loma Campana, había venido Exxon en el 2010, yo estuve en Houston con Exxon y les dimos las áreas debajo del Choique y la Invernada para que invirtieran $400 millones, llevan invertidos $1.000 millones y ahora comprometieron a invertir $2.000 millones para hacer 80 pozos con 50.000 barriles por día. Las expropiaciones son señales para los empresarios que son llamados de atención. Cuando estuvo discutiéndose el tema de la expropiación de YPF, la expresidenta de la Nación me pidió opinión. Yo le dije que iba a ser una muy mala señal para los mercados. Le dije que era preferible expropiar algún activo de YPF, incluso la marca de YPF, porque bueno, había algunas discusiones con Repsol de falta de inversión. Justamente en 10 años, del 2005 al 2015, Argentina gastó $50.000 millones en comprar gas y petróleo. Entonces yo decía, ¿por qué no se busca la expropiación de activos en lugar de expropiar una empresa? Expropiar una empresa es una señal y además tiene efectos, ¿no? Porque uno cuando expropia una empresa y expropia acciones, como se está discutiendo hoy, una nueva expropiación de una empresa alimenticia, quiero llevar mi voz, ¿no? Aunque sea polémica, decir que sí, es una herramienta la expropiación, pero es una herramienta que siempre, siempre para el Estado termina mal, porque el Estado termina pagando cuentas que no preveía, que no vio, contingencias judiciales, pasivos ocultos. En el caso de YPF está el pasivo de Maxus en Estados Unidos, un pasivo que hay una discusión judicial muy importante, que son miles de millones de dólares. Entonces, creo que es preferible usar las figuras del fideicomiso, expropiar activos, defender las fuentes de trabajo sin lugar a dudas. Yo no voy a cuestionar la decisión de un presidente de la nación si decide expropiar o no, pero se puede expropiar activos. Nosotros lo hicimos en Neuquén, cuando hubo que expropiar, se expropiaron activos, no se expropió la empresa, porque se entra en discusiones con los empresarios. Entonces me parece que lo que hay que hacer desde los gobiernos, desde los estados, es dar tranquilidad y serenidad. Una vez un empresario chileno, cuando estábamos discutiendo la inversión de Agrium, justamente la empresa Agrium que vino a invertir a Argentina, que terminó haciendo la inversión en Bahía Blanca y no en Neuquén por desavenencias internas de la provincia, pero que terminó invirtiendo, él me decía, ese empresario, cuando el empresario invierte dinero, también invierte sus miedos, invierte sus temores. Si trae sus temores y miedos, el dinero busca seguridad, porque si siente miedo el dinero, se va a otro lugar. Nosotros competimos con el resto del mundo cuando se decide una inversión, en gas y petróleo, o en minería, o en el rubro que sea. Entonces esos miedos hay que disiparlos. ¿Cómo se disipan? Generando confianza, generando credibilidad. Entonces, ¿cómo veo el escenario hacia adelante del gas y del petróleo de Vaca Muerta? Generemos reglas de juego claras. A es A y B es B, demos estabilidad tributaria, estabilidad económica, no juguemos con las empresas, démosle mucha, mucha firmeza a las decisiones. Hay una foto, la foto que ustedes están mostrando, de Fortín de Piedra. Yo quiero mostrar así cómo funcionó en nuestro pensamiento Fortín de Piedra. Fortín de Piedra era un área que no tenía inversiones. 15 años sin inversiones. Prácticamente no habían hecho ni siquiera sísmica. Y ese año 2012 tomamos la decisión de caducar 10 áreas, 10 concesiones de las 160 concesiones. Caducar un área es una decisión importante, porque uno está diciéndole al empresario, marcándole reglas de juego. Bueno, Fortín de Piedra se caducó en el 2012. Por supuesto, Tecpetrol presentó las quejas, se presentó en la corte diciendo que
tenía derechos en Fortín de Piedra, nosotros nos presentamos también a la Corte diciendo que no había inversiones. Tuve una conversación personal con el dueño de Tecpetrol, con el señor Pablo Roca, y estaba muy molesto, y le digo, ingeniero, ¿usted pensó que tiene un recurso maravilloso en el subsuelo y que lo puede poner en marcha si hace una inversión? Sí, pero usted caducó el área y generó este pleito. No, yo no quiero pleitos. ¿Usted está dispuesto a invertir? Sí, por supuesto. Bueno, hicimos un acuerdo en la Corte, hicimos un convenio de inversión. Y en Fortín de Piedra, en 2 años, se invirtieron 2.300 millones de dólares, dándole trabajo a 1.000 pymes de 17 provincias argentinas. O sea, es un proyecto bien federal, es un proyecto bien armado y que permitió que Fortín de Piedra se convirtiera en el año 2019 en el yacimiento de gas de mayor producción por día de la República. Entonces, allí es donde hay que trabajar, en las decisiones de Estado que lleven tranquilidad, seriedad, formalidad, reglas de juego claras, ¿no? No sé si se escuchó bien lo que veníamos hablando, yo veía la pantalla oscura recién. ¿Se escuchó bien, Arturo? Sí, queda clarísimo la explicación, y creo que para todos los miembros de nuestra Cámara es importante saber que en la provincia de Neuquén las empresas cuentan con un aliado para ambos y todos empujar hacia el mismo lugar. Y le agradezco mucho las aclaraciones, porque en estos días tan complicados las empresas lo que necesitan es tranquilidad y certeza de que se va a cumplir con los compromisos acordados. Ahora, acá veo a Laura Jorganjian, que me está mandando mensajitos porque tenemos que pasar a escuchar y contestar preguntas de distintos miembros de la Cámara que están participando. Así Perfecto. que le paso la batuta a Laura. Y muchísimas gracias, doctor, por haber participado en esto, desde mi punto de vista. Muchísimas gracias por la cordialidad, el afecto y por la profundidad de las preguntas y la posibilidad de explayarme en los temas. No es mi virtud la capacidad de síntesis. Pero vale la pena Carlos, se lo aseguro. Bueno, tenemos varias consultas. Pablo Marcet le pregunta, la cuenca neuquina tiene abundantes yacimientos de cobre y uranio. ¿Por qué no se han generado las condiciones para explorar y desarrollarlos? ¿Qué habría que hacer para atraer inversiones a ese sector? Como minero podría decir dónde está el cobre, ¿no? Porque el cobre, hay una manifestación en la zona de Campana Mahuida. Ahí hubo en realidad una discusión con respecto al trabajo que hay que hacer, una discusión en Loncopué, ¿no? Con respecto a las explotaciones a cielo abierto. Y esta es una gran discusión en el tema minero en todo el mundo, ¿no? Pero en cobre en realidad no han aparecido mantos importantes, hay pocas manifestaciones. En uranio están las manifestaciones que hay en Chihuidos, como hablábamos, pero me parece que en minería metalífera todavía tenemos mucho camino para recorrer. Recién hoy podemos decir que tenemos ubicadas 300.000 onzas en las minas Erika, Sofía, Julia y San Pedro, y alguna otra mina en Andacollo. Pero los proyectos mineros importantes en Neuquén los tenemos en los minerales no metalíferos, ¿no? Hay fábricas de cemento, fábricas de cal, arenas, todo lo que tiene que ver con las asfaltitas, las rocas de aplicación. Pero en minería metalífera, yo diría que la gran traba hoy es la geología. No es tanto el tema de cómo organizarlo, ¿no? Y la presencia de empresarios dispuestos a invertir en esas actividades, ¿no? Volvemos al sector hidrocarburos. Usted sabe que se está trabajando en un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, anuncian pronto la promulgación. ¿Qué opinión le merece eso? Le consulta Nino Barone.
En realidad he escuchado a muchos hablar de la ley de hidrocarburos nueva. Nosotros tenemos la ley 17.319, que fue modificada en el 2014 por la ley 27.007, que es la ley 17.319 es una ley del año 67. La verdad que los que la redactaron sabían de derecho porque perduró en el tiempo. Mi única crítica a esa ley es que los yacimientos eran nacionales y no provinciales, pero bueno, eso vino con la reforma del 94. Yo creo que tenemos una ley muy interesante, muy completa, muy sabia. Ahora, si quieren introducir reformas, que no las conocemos, vendría muy bien una reforma que había propuesto algún funcionario del gobierno nacional, que era como armar un fideicomiso en el exterior, donde se pudieran depositar las divisas de exportaciones para no tener que estar el empresario disponiendo de sus ganancias dependiendo del Banco Central. Entonces ese fideicomiso en el exterior permitía hacerse de las ganancias directamente en el exterior de ese fondo fiduciario. Eso, si lo incorporan a la ley de hidrocarburos, será muy bienvenido porque le da a la actividad una posibilidad de certeza y de exención de riesgos argentinos, sobre todo con la disponibilidad de divisas en el Banco Central. Uno de los grandes problemas que tienen los inversores es justamente la disponibilidad de divisas. Es decir, bueno, yo voy a invertir a Argentina, hago la inversión y lo que quiero es recuperar ganancias y no que mi dinero termine siendo manejado por los caprichos o por los avatares de los gobiernos de turno. Así que si introduzcas, me parece que los fondos van a venir con más tranquilidad y sin miedos a la República Argentina. No sé qué otras reformas quieren introducir, mientras las reformas no sean para violentar el federalismo o para avanzar sobre los recursos provinciales o para que los centralismos avancen sobre nuestras provincias, haciendo aparecer como que están generando violaciones a la autonomía federal, bueno, van a ser resistidas en el Congreso con toda seguridad por los legisladores provinciales, ¿no? O de las provincias. Así que esperemos las reformas, no hablemos de hipótesis, pero esperemos los contenidos, ver de qué se trata. Pero hasta ahora no sabemos de qué se trata. Así es todo un misterio y habrá que discutirlos, ponerlos sobre la mesa, debatir sobre los proyectos. Rolando García Valverde le pregunta qué opina de un nuevo plan gas y qué aspectos debería considerar. La industrialización del gas, petroquímica a partir de líquidos de gas, es el camino para agregar valor y cómo Neuquén podría aportar a ese objetivo. A ver, todos los planes que signifiquen que el Estado Nacional pone el dinero para subsidiar el precio del gas, me generan la duda de si el Estado lo va a poder pagar o no lo va a poder pagar. Entonces, lo acepto con beneficio de inventario, porque me parece que el mercado es el que tiene que pagar el precio con tarifas justas, lógicas y razonables. O sea, no puede ser que porque estamos pensando en quien no puede pagar el gas, regalarle el gas a los que lo pueden pagar. O sea, si tenemos que subsidiarle el gas a quienes no pueden pagar, es un tema aparte. Entonces, que el Estado ahí subsidie a los que no pueden pagar. Pero el mercado tiene que poder pagar el producto, porque si no, después se concentran las deudas en el Estado Nacional. Hoy el Estado Nacional está debiendo todavía el plan gas del año pasado y del anteaño pasado y del 2017. No sé cómo estarán las cuentas ahora, pero un Estado Nacional que está en sus arcas raquíticas porque no tiene recursos para atender distintos frentes sociales, que asuma compromiso ante el empresario, bueno, no, usted venga y produzca, que yo le voy a pagar. Y bueno, le generamos al empresario nuevamente una duda, nuevamente un miedo. ¿Y el Estado me va a pagar? ¿Me va a poder pagar este recurso? O sea que eso es mi primera observación. Segundo, que bienvenido sea que haya un plan gas. Pero no olvidemos el mercado.
la economía no funciona en función de subsidios, en función de que el Estado tiene que estar siempre presente. Dejemos funcionar al mercado, generemos más mercado, el transporte público, el transporte privado tiene que ser convertido a gas, hagamos más gasoductos para incorporar más gente al consumo de gas, generemos más electricidad en base al gas, reemplacemos el carbón, reemplacemos el petróleo, reemplacemos el fuel oil y generemos también las plantas de licuefacción, que hay que generar por lo menos una sobre el mar, sobre el Atlántico, que lo tienen que hacer las empresas privadas, porque es una inversión de $5.000 millones, que ya hay empresas argentinas que están concesionarias de yacimientos en Neuquén, que están buscando la manera de hacer la planta de licuefacción en los puertos del Atlántico para exportar gas licuado a Brasil, a Europa, o a China, o a Japón. ¿Podemos competir con el resto del mundo? Sí. Hoy Argentina tiene gas a un valor razonable, así que podemos generar esas plantas de licuefacción y exportar a distintos países. Y al mismo tiempo ver cómo generar más energía eléctrica y generar más consumidores de gas en los domicilios en Argentina, a través de gasoductos, ¿no? Mucha tarea Ahí para hacer. se ha tildado el... No, se lo ve bien. Lo que sucede es que el celular se mueve mucho, ¿lo tiene en la mano? Se mueve Sí, lo mucho, tengo. entonces vemos así como que nieva dentro de su casa. Sí, ahí está. Bellísimo, Para un poco, bellísimo paisaje. ahora para un poquito la nevada. Bellísimo. Bueno, tengo 2 consultas de Daniel Cocogian, las formulo por separado. ¿Cómo se complementa la inversión comprometida mencionada por usted con la falta de perforación de pozos de gas que lleva casi un año y de petróleo en estos últimos meses? Petróleo también. ¿Qué se necesita para que esa inversión se haga efectiva? Se me está cortando la comunicación y escuché toda la pregunta entrecortada. Le reitero, no sé si me la podría hacer de nuevo, Laura, la pregunta. ¿Cómo no? No escuché bien. No sé qué está pasando con la señal. Le reitero, ¿cómo se complementa la inversión comprometida mencionada por usted con la falta de perforación de pozos de gas, que lleva casi un año, y de petróleo también, de los últimos meses? Es decir, ¿qué se necesita para que esa inversión se haga efectiva? Bueno, las inversiones tienen plazos comprometidos por las empresas. Ahora esta pandemia ha suspendido los plazos por una cuestión de fuerza mayor, obviamente, ¿no? Pero se sigue invirtiendo. Obviamente teníamos más de 30 equipos perforando, pasamos a tener hoy 4 equipos perforando, pero es por la pandemia. Es decir, al mes de marzo se estaba perforando intensamente, o sea, había 300 pozos por año o 320 pozos por año. Ya tenemos 1.300 pozos no convencionales shale en Vaca Muerta y 1.300 o 1.200 pozos tight en arenas compactas. O sea, hay una cantidad de pozos no convencionales y el 70% de la producción de gas y petróleo es no convencional. Es más, se tuvo que frenar la producción, se tuvieron que frenar pozos de petróleo y también en el gas, y se están buscando nuevos horizontes. En Aguada Pichana Oeste, por ejemplo, los pozos han sido sumamente exitosos, están produciendo 300, 400, 500.000 metros cúbicos por día, como los mejores pozos de Loma de la Lata en sus mejores años. Y los pozos de petróleo arrancan con 2.000 barriles. La rama horizontal se ha extendido a más de 3.000 metros en algunos casos, y la producción es excelente, ¿no? La media de producción de los pozos convencionales de Neuquén es de 10 barriles por día. Estamos hablando de barriles que arrancan en 2.000 barriles por día, de pozos que arrancan en 2.000 barriles por día, ¿no? Entonces, creo que para que las inversiones se sigan haciendo, necesitamos mercados. Hoy el mercado de Argentina, el mercado interno, que era de 530.000 barriles por día, bajó alrededor de 300.000 por día. Había bajado 200.000 barriles por pandemia,
alteró absolutamente todo, pero en el mes de marzo se habían batido todos los récords de producción de los últimos 15, 20 años en la provincia de Neuquén. Así que, ¿qué hay que lograr cuando la pandemia se disipe o cuando la pandemia termine? Lo que hay que lograr es mayores mercados, ver cómo exportar a Chile, a Uruguay, a Brasil, cómo exportar al resto del mundo, cómo hacer las plantas de liquefacción, cómo generar la reconversión o la conversión del transporte público y privado a gas, etc., ¿no? Creo que tenemos grandes posibilidades de encontrar nuevos mercados para el gas. Y el petróleo, bueno, que el mundo se recupere. Pasó de 100 millones de barriles por día a consumir 70 millones de barriles por día. Así que ese consumo va a reactivar la actividad en Neuquén sin lugar a dudas. Esperemos. Y la segunda parte de la pregunta de Daniel Cocojian, ¿tiene alguna opinión sobre la posibilidad de que YPF adicione actividades de trader cerealero? ¿Trader cerealero? Perdón, no entendí la pregunta, escuché bien la pregunta. ¿Hay alguna opinión suya respecto a la posibilidad de que YPF adicione actividades de trader cerealero? Bueno, es la noticia del momento, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo siempre zapatero a tus zapatos, ¿no? Es decir, para mí YPF tiene que producir petróleo y gas. Cuantas más actividades adicionales le agreguemos, más la complicamos, ¿no? Es decir, en algún momento alguien me dijo que hasta patinetas se habían dedicado a producir hace 2 años. Bueno, me parece que zapatero a tus zapatos. Para mí YPF tiene que dedicarse al petróleo, al gas, a destilar, a vender, a exportar, a invertir, a conseguir socios, a hacer farm out y buscar nuevos inversores en el mundo. Hola, Daniel, me olvidaba de saludarte, un gusto estar en contacto contigo. Lo mismo de Agostino, que recién leí un mensaje de él que nos acompañó en el viaje a Calgary, a todo Canadá. Creo que me parece que no es necesario meter a YPF en el baile, me parece que se puede hacer un fideicomiso y administrarlo fiduciariamente desde otro lugar. No sé por qué se les ocurrió, digamos, a alguien en el gobierno nacional que YPF podía ser quien se ocupe de comercializar alimentos. Repito, me parece que hay que ser específicos en las actividades. Pero bueno, no soy yo quien gobierna, pero sí emito mi opinión, ¿no? Si me pidieran consejo, bueno, no diversificaría a YPF hacia esa actividad. Sería muy valioso escuchar la opinión. Bueno, ¿podría haber riesgo de que el Banco Central retaseara dólares para el pago de los rendimientos de los bonos de las provincias? Pregunta el doctor Jorge Gerbhardt. Yo no creo, las provincias tenemos la voluntad de cumplir con nuestras obligaciones para conservar nuestro crédito. Así que en la medida que el Banco Central tenga los dólares disponibles, no debería haber ningún motivo para que se retaseen recursos a las provincias que, repito, queremos conservar nuestro crédito internacional. Hoy el riesgo del bono de Neuquén no es el mismo riesgo país que tiene Argentina. O sea, el bono neuquino está cotizado y porque hemos respetado siempre nuestras obligaciones y hacemos honor a nuestras obligaciones. Así que confiamos en que el gobierno nacional y el Banco Central nos van a dar respuestas adecuadas. Gracias. Bueno, le transmito aquí la pregunta de Víctor Bronstein. Muy interesante su exposición, doctor Zapag, pero me parece que ha sido un poco injusto con la nación. No recuerdo si fue su padre o su tío que dijo en los 70 que Neuquén limitaba con YPF y con Hidronor. Eso era un problema, pero hay que reconocer que las inversiones para el desarrollo hidroeléctrico y de petróleo y de gas lo hizo la nación. Hoy el barril criollo es un aporte de todos los ciudadanos de la nación. La soberanía energética tiene sentido como un objetivo nacional, no provincial, dice Víctor Bronstein. Y algo más le acota. Lo mismo digo para el ejemplo de Fortín de Piedra, las inversiones que hicieron porque la nación garantizó un precio de 7,50 el millón de BTU. Hola Víctor, sí, muchas gracias por tu pregunta.
o por tu opinión, ¿no? No tengo ninguna pregunta para tu respuesta, diría un periodista. Son afirmaciones y válidas. Creo que nación y provincia tienen que trabajar en un federalismo de concertación. Yo no he dicho nunca que ni he renegado de nación, ni creo que tengamos que ser una provincia independiente. Pero no siempre la nación nos ha tratado con justicia en el manejo de los recursos naturales. Y la nación, en 100 años de existencia, con el gas y el petróleo, no logró el autoabastecimiento. Cuando el gas y el petróleo pasó a manos de las provincias fuimos capaces de armar una agenda con los recursos no convencionales en coordinación con Nación, en coordinación con el gobierno nacional, con un decreto de Loma Campana, de la expresidenta de la Nación, y una ley provincial. Yo no digo que tengamos que estar justamente, todo lo contrario, pero muchas veces se toman decisiones en Nación antojadizas y decisiones unitarias y centralistas. Por ejemplo, en el tema hidroeléctrico es muy bueno que tengamos todas las represas. Ahora, a partir de la Constitución del 94, los ríos pasan a ser provinciales. Entonces tenemos que acordar la nación y las provincias en un esquema de concertación federal, de coordinación federal, cómo resolver el tema de las concesiones que vencen ahora. En el 2022, 2023, vencen las concesiones del Chocón, Cerros Colorados, Alicurá, Piedra del Águila. Bueno, tenemos que trabajar en equipo, no en forma inconsulta. ¿Y cuántas veces, Víctor, desde Nación, desde la Plaza de Mayo, desde la Casa Rosada, se toman decisiones sin consulta que nos enteramos por los diarios? Repito, en el 2007, cuando yo asumí, el gas de Loma de la Lata se pagaba 50 centavos de dólar el millón de BTU. Bienvenido los 7,50 del desarrollo de Fortín de Piedra. Yo no digo que Fortín de Piedra se desarrolló solo porque la provincia concertó con Paolo Roca una inversión de 2.300 millones de dólares. También tiene que ver el precio. Si hay un buen precio, que lo decide Nación, bienvenido sea, pero si Nación pone 50 centavos de dólar, ¿de qué sirve el federalismo? Ahora, si da un subsidio, después lo tiene que pagar. El problema es cuando no lo paga. El problema con Nación, no quiero ser injusto, pero si Nación no pone políticas macroeconómicas razonables de estabilidad, fíjese, Víctor, lo que dijo Macri. Macri dijo que la inflación era la manifestación más clara de la incapacidad de gobernar. Esto lo dijo antes de asumir. Y después no la pudo domar, no la pudo gobernar la inflación. ¿Por qué? Porque hay déficit, o porque hay deuda pública, o porque las eficiencias o las ineficiencias. Pero insisto, creo que en la afirmación de Víctor está parte de la verdad, y en mis afirmaciones está parte de la verdad. Yo no me creo dueño de la verdad, y creo que Víctor tampoco se cree dueño de la verdad, sino que creo que la verdad está en poder aunar voluntades, nación y provincias, y construir un federalismo de concertación, de coordinación, sentarnos en la mesa, no a combatir las personas, porque les hacemos espionaje, o les hacemos carpetazos, o los descalificamos, o descalificamos dirigentes. No. Nuestros adversarios son los problemas, nuestros enemigos no son las personas. Los problemas que tenemos los argentinos los tenemos que poner sobre la mesa y gobernar en forma coordinada. Hay un Congreso que establece las leyes y el jurisdictio, la jurisdicción, qué es lo que hay que hacer con la materia energética. Hay un gobierno nacional que decide la política energética, el autoabastecimiento, la industrialización en origen, la exportación, la generación de divisas. Y hay provincias que son autoridad de contralor, autoridad de control del medio ambiente, son poder concedente, son poder que caduca también, cobra las regalías. Pero bueno, el tema del barril criollo en $45 es una buena decisión. Lo que hay que lograr ahora es reactivar los mercados. Pero insisto, no es provincia contra nación, ni es provincia-isla, ni provincia-colonia. Es provincia integrada a una nación en forma federal.
Aquí Alejandro de Agostino lo saluda también, tiene recuerdos enormes de ese viaje a Canadá que compartió con usted y dice que los problemas de los argentinos son el mayor adversario, los que crean los argentinos, ¿no? Sí, muchas veces somos nuestros principales enemigos, ¿no? Y generamos divisiones, confrontaciones, antinomias, vivimos en la grieta o vivimos enfrentados por discusiones electorales y creemos a veces que gobernar es una transición entre una elección y otra. No, gobernar, justamente las transiciones son las elecciones, gobernar es lo central. Gobernar es establecer agendas públicas, ¿no? No discutir y pelearse si el río es nacional o provincial, sino ver qué hacemos con el río, a quién atraemos para hacer las inversiones y cómo le sacamos renta y generamos con esa renta paz social y progreso social, ¿no? Algo ya mencionó, pero Santiago Escocina insiste en preguntarle cuáles son los próximos pasos que se podrían dar en el desarrollo del no convencional en la cuenca neuquina, suponiendo que el marco de regla fuera clara entre las empresas y el gobierno. Yo creo que es la búsqueda de mercados, la planta de liquefacción que mencionábamos antes en los puertos del Atlántico, hacer más gasoductos, llenar los oleoductos. Nosotros hoy tenemos capacidad ociosa en los oleoductos, tenemos capacidad para 300.000 barriles por día y estamos en los 170.000. Bueno, estábamos, ¿no?, en el mes de marzo. Así que creo que hay muchos pasos para dar. Se está extendiendo el horizonte geográfico o geológico con nuevas perforaciones, encontrando mayor cantidad de reservorios de gas y mayor cantidad de reservorios de petróleo, y generando mayor cantidad de destilerías, transformando el transporte a gas y también la energía térmica a gas. Así que hay mucho trabajo para hacer y en el desarrollo no convencional tenemos mucho que hablar de eficiencia, ¿no? Eficiencia para atraer, por ejemplo, en las arenas podemos trabajar con arenas locales en lugar de arenas de otras provincias. Esto no le va a gustar mucho a los que tienen los negocios armados en Entre Ríos y en Chubut, pero así es el mundo de la eficiencia, ¿no? Hay que bajar los costos, tenemos que buscar nuevos horizontes geológicos. Nosotros, aparte de Vaca Muerta, tenemos otros horizontes no convencionales, como es Molles, como es Punta Rosada, como es Agrio, Murichinco. Tenemos mucho para hacer y para trabajar en infraestructura, pero también nos tienen que acompañar los gobiernos nacionales con la infraestructura, en viviendas, hospitales, escuelas, caminos, puentes, rutas. Por esto insisto, ¿no? Es decir, cuando se aprobó Loma Campana, nos prometieron la ruta del petróleo. Bueno, recién se está terminando. Estamos hablando que el compromiso se asumió en el 2012 y todavía estamos terminando la ruta del petróleo. 8 años para hacerla. Entonces, y pagarla, ¿no? Nación muchas veces asume compromisos y no los paga. O asume el compromiso del plan gas y no lo paga, porque no tiene recursos. No es que no quieran. Es decir, yo creo que no es porque sean malos, sino porque ocurren trabas y ocurren problemas. Y esto es lo que tenemos que lograr. Un país que funcione, un país que camine. Y otra cosa que se habló mucho fue del tren. El tema del tren o el tema de un arenoducto. Bueno, esas son cosas que tienen que resolver los empresarios. ¿Hablaban del tren para traer arena o hablaban de un arenoducto para traer arena? Yo creo que argentinos a las cosas, ¿no? Necesitamos más gasoductos primero. Necesitamos más infraestructura en la región. Necesitamos cuidar nuestro medio ambiente. Necesitamos plantas de tratamiento de tierras empetroladas, de agua de reflujo. En fin, muchos temas. No digo que no al tren. Está bien que hagamos un tren, pero no solo para traer arena, sino para transportar, por ejemplo, petróleo. O el tren tenemos que hacerlo integrado con Chile. Pero hay otras prioridades. Hacer un tren hoy son cientos o miles de millones de dólares. Hoy un pozo está en 6 millones de dólares. Con 6.000 millones de dólares hacemos 1.000 pozos. Y con 1.000 pozos producimos el doble de petróleo que estamos produciendo hoy. Entonces la prioridad es perforar, producir. Por eso digo, zapatero a tus zapatos. YPF se tiene que dedicar a perforar y producir gas y petróleo, y a destilarlo y venderlo y exportarlo. Y a buscar socios para que traigan capitales. YPF tiene un gran problema operativo y un gran problema financiero. Entonces,
busquemos socios en el mundo para darle las áreas. YPF tiene 12.000 kilómetros cuadrados de los 30.000 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta. Entonces, ¿qué necesitamos de YPF? Que se dedique al oficio de YPF. Fue creada para el gas y el petróleo. Ahora, si la ponemos en alimentos, y bueno, va a haber que bailar, ¿no? Y no es para cualquiera la bota de potro, ¿no? Muy buena imagen esa. Bueno, la doctora Mariana Ardizone le pregunta, hay tantas preguntas, hay tantas, tenemos 5 minutos más, señores, así que señoras y señores, hagan apuestas, se dice. La doctora Mariana Ardizone señala que el bloque El Frente de Todos elevó a la legislatura provincial recientemente un proyecto de ley para la creación de un fondo anticíclico para los hidrocarburos. ¿Qué opinión le merece ese proyecto? Y entre otras cosas, preocupa, ella ya está hilando fino, el artículo 4, que impulsa la inclusión en la base imponible de regalías del gas usado en el consumo interno de los yacimientos. Hasta hoy era deducible del pago eso. Hola Mariana. El proyecto de un fondo anticíclico no es patrimonio de un partido político, sino que es un deseo de cualquier dirigente de Estado. Anticíclico porque justamente no hemos tenido superávit, siempre trabajamos con déficit. Creo que tenemos que aprender a trabajar con superávit. Neuquén tiene la posibilidad, a partir de Vaca Muerta, de generar superávit. Lo había logrado el año pasado. Todo lo que ha venido ocurriendo estos últimos tiempos y la pandemia han rematado que, bueno, hay que trabajar muchísimo para tener el fondo anticíclico. Así que no es patrimonio de un solo partido. El gobernador en la sesión inaugural de la legislatura presentó un proyecto, un fondo anticíclico también, y es deseable, es muy deseable. Con respecto al consumo interno de gas, es una vieja discusión. Hemos perdido algunos pleitos en la Corte queriendo cobrar regalías del gas que se consume. Pero si ustedes me preguntan qué es lo que resolvió la Corte, ahí está. La Corte resolvió a favor de la empresa y dijo que la ley de hidrocarburos dice que el gas que se consume en el yacimiento no tributa ni regalías ni ingresos brutos. Pero tiene que haber para eso una ley nacional que reforme la ley de hidrocarburos para establecer con claridad qué es consumo, porque el pleito que perdimos, y que yo creo que no fue justo el fallo de la Corte con la provincia de Neuquén, obviamente tengo la camiseta puesta, decía, destinaron el gas para producir, no sé, 40, 50 megas. Una cosa es el consumo interno del yacimiento. Otra cosa es lo que hacía la empresa con la que pleiteamos y perdimos, que exportaba esa energía incluso a Mendoza, para sus yacimientos en Mendoza. Entonces me parece que allí hay que redactar leyes bien hechas de qué es el consumo de un yacimiento. Yo entiendo que si es un gas que se consume y se recicla para generar una energía para la planta de tratamiento, o para tratar las tierras empetroladas, o para secar las tierras empetroladas, o se usa para alimentar al campamento, es una cosa. Ahora, si yo destino gas para generar electricidad y la uso en otro yacimiento, en otra provincia, ya adquiere un matiz comercial, pero es un tema muy específico y muy lineal, ¿no? Pero bienvenido sería un fondo anticíclico, pero para eso tenemos que trabajar con superávit, para eso tenemos que generar las divisas necesarias y la producción necesaria para hacer el fondo anticíclico que es necesario. Noruega tiene un fondo de 700.000 millones de euros que le generaban, por lo menos antes de la pandemia, 40.000, 50.000 millones de euros por año de intereses, que con eso atienden las jubilaciones, las pensiones y demás, y están obligados a invertir en otros países del mundo y no en Noruega, en distintas actividades. Así que, ¿quién no quiere ser Noruega, ¿no? O tener como Noruega un fondo de esas características? Porque Noruega hace 50, 60 años era un país de los más pobres de Europa y hoy, per cápita, es el país de mayor ingreso, creo que en el mundo, ¿no? Ojalá pudiéramos ser Argentina con nuestro sello propio y funcionar totalmente bien, porque los recursos los tenemos, doctor Zapag. Seguro, es así. Uno mira a Noruega como un modelo, o a Canadá también, por supuesto, con toda su tecnología, su know-how, pero
seamos nosotros, tratemos por lo No, menos. yo me refería al modelo de fondo anticíclico, ¿no? Sí, sí. Que Nvidia, en lugar de deber 330.000 millones de dólares, que Nvidia, que ellos tienen 700.000 millones de euros en un fondo. O sea, a eso me refería. No es que yo quiera ser Noruega, quiero ser Argentina, ¿no? La bandera celeste y blanca la llevamos en el corazón, pero que Nvidia, que las conducciones políticas, sindicales, empresarias, tienen un panorama claro de qué es lo que quieren como país. Y ojalá lleguemos en algún momento a tener en claro qué es lo que queremos todos como modelo de país y nos pongamos de acuerdo y trabajemos en esa agenda común, ¿no? Claro que sí. La doctora Ardisoni añade que la provincia exige el pago de regalías como si el barril criollo fuera cobrado por el productor. ¿No le parece injusto aumentar la carga fiscal del productor en este momento? Pregunta. Bueno, eso es más una opinión que una pregunta, ¿no? Yo creo que el productor, el decreto por un lado es claro, ¿no? El decreto de los $45 dice que se establece que sobre esa base hay que pagar regalías y ingresos brutos. En realidad las empresas han pagado, en el mes de marzo pagaron sobre $42.50. En el mes de abril pagaron sobre $20. Me parece totalmente injusto que paguen $20 cuando el precio del surtidor estaba hecho en función de 40 a $42. Hay que buscar la manera de compensarlo y creo que la provincia y las empresas están conversando para establecer justicia en ese precio de abril de $20. Y ahora, en este mes de junio, tienen que pagar la producción de mayo al valor del decreto que establece los $45. ¿Se puede decir que es injusto o es justo? Bueno, en el mundo hoy el barril está en $41. Lo que manda es el surtidor, o sea, por eso insisto en la teoría de la realidad económica, ¿no? Hay que manejarse con realidades. Yo he hablado con algunos empresarios que tienen que pagar regalías y les he dicho, bueno, si en el surtidor se vende a un equivalente de $40, no digamos 45, digamos $40, ¿por qué van a pagar las regalías a $20? Porque la ley de hidrocarburos, para hablar de justicia legal, dice claramente que la provincia recibe regalías como una participación en el negocio hidrocarburífero. No es que la regalía tiene que pagarse en función del precio de alguna operación que se hizo. Y aquí viene un tema, Mariana, que ustedes lo conocen muy bien. Una cosa es la empresa independiente que produce su petróleo y se lo vende a una refinería, y distinto es la empresa que está integrada y que tiene refinería. Hay refinerías que no tienen producción, hay productoras que no tienen refinería, pero hay refinerías que tienen producción. Entonces, ¿qué precio tiene que pagar la refinería que a su vez está integrada verticalmente y produce su propio petróleo? Tiene que pagar el precio justo que tiene que ver con el negocio en su conjunto a la provincia, porque la provincia quiere la renta petrolera en función de la renta que también obtiene la empresa. Entonces, ¿por dónde pasa la justicia? Y bueno, aquí yo diría rápidamente que es la teoría trialista del derecho. Bueno, ¿qué es el deber ser? ¿Qué es el ser? ¿Y qué dicen las normas? ¿En qué terreno podemos discutir? El deber ser es qué me gustaría a mí. La realidad es lo que está ocurriendo. ¿Y qué dicen las normas? Es lo que tenemos que discutir. Y lo que tenemos que establecer que sean normas escritas con justicia. El decreto dice $45 y que hay que pagar regalías sobre esa base. Las empresas están argumentando que hay fallos de la Corte Suprema que dicen otra cosa, o sea, están argumentando que el decreto sería inconstitucional o ilegal y lo podrían plantear en la justicia. Pero me parece que lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo otra vez, ¿no? Es decir, cuál es el precio en el surtidor y a partir de ese precio mirar cuál es el precio justo que tiene que recibir cada parte en el negocio. Tiene que ser ganar-ganar. Tiene que ganar la nación, que se lleva el 20-25% de la renta petrolera. Tiene que ganar la provincia, que se lleva el 12% de regalías y el 3% de ingresos brutos. Tienen que ganar las empresas y tienen que ganar los trabajadores y las empresas contratistas y subcontratistas. O sea, es un conjunto de empresas que tienen que ganar con la actividad del gas y del petróleo.
Bueno, hay muchos amigos suyos en la audiencia, hay uno que le manda un saludo enorme, él es Carlos Areco, presidente de AISA Hola, Carlos. Ingeniería. Sí, hola, Carlitos. Un gran y apasionado defensor de Bahía Blanca y de la actividad. Bueno, y aquí le cuento, es un comentario simplemente sobre un proyecto en Bahía Blanca para colocar en Puerto Bahía Blanca algo 5 veces más grande que lo actual. Se trata de la empresa Wison, ya presentaron el proyecto en Nación, este proyecto se va a instalar en el puerto de Bahía Blanca para Wison y va a quintuplicar la actual planta de Wison en Bahía. Eso es increíble, ¿no? En estos momentos. Felicitaciones. ¿No? Qué bueno eso es progreso. Así es. Bueno, y Daniel Cocojian, una última pregunta. ¿Qué posibilidades tenemos de competir en LNG internacionalmente cuando Qatar duplica su producción en 3 años, llevándola 5 veces en comparación con la nuestra? O Estados Unidos en solo 2 años agregó al mercado más de lo que nosotros producimos. Trinidad, por ejemplo, con mega yacimientos nuevos de gas, un mercado ultra competitivo. ¿Quién se va a animar a esa inversión en un país donde cuando se licitó el gasoducto que usted mencionó, esa licitación quedó desierta? Inversiones mucho menores que la planta de LNG. Este es un desafío para los empresarios que producen el gas y el petróleo, ¿no? Es decir, yo he hablado con los empresarios y se están juntando. Antes de la pandemia estaban hablando varias empresas concesionarias de Neuquén para hacerlo en conjunto y sumar a Shell, sumar a Exxon, obviamente YPF, PAE, Tecpetrol. Tiene que ser un consorcio de empresas argentinas, productoras y exportadoras que hagan esa inversión de $5.000 millones y que puedan acceder a los distintos mercados. Pero se puede competir, todo lo hace el precio. Si estamos en $3 el millón de BTU o por debajo de ese valor y a eso le agregamos los fletes, estamos en condiciones de competir y de llegar hasta Europa. Esto no dicho por mí, sino por los empresarios que están trabajando con el proyecto. También podemos llevar a Brasil en barcos, también podemos al norte o a la zona norte de Brasil, también podemos llegar a China o a la India. Va a haber mucho mercado, el mercado está insatisfecho en los próximos 20 años por las proyecciones que me mostraban los empresarios. Repito, Daniel, yo soy, digamos, en esto respetuoso de lo que decía antes, ¿no? Que los que saben, saben, y a mí me toca opinar o ser jefe o conducir o dar un consejo a los que hoy están conduciendo en la provincia, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que hay mercado en el mundo y esperemos ver cómo termina esta pandemia y cómo quedan los mercados, pero hay necesidades insatisfechas de consumo de gas en el mundo. Y Europa no quiere depender del gas ruso, ni quiere depender de Medio Oriente, tiene interés en diversificar su actividad. Y podemos competir perfectamente con distintos países del mundo en China y India y en Japón, ¿no? Así, pero bueno, estas son decisiones empresarias, ¿no? Allí el Estado tiene poco para decir y mucho para apoyar. Bueno, se lo mencionaba antes, está en la audiencia Benigno Rojas Moreno, director de inversiones y trade, comercio desde Alberta, desde Edmonton. Le manda un saludo muy, muy cálido. Le agradece que lo haya mencionado al equipo y el orgullo de haber sido partícipes de un momento histórico en la provincia del Neuquén. Eso fue entre 2007 y 2008, ¿no? Es así, fue en el 2007, gracias Benigno por todo lo que nos acompañaste, apoyaste, junto con el embajador, junto con D'Agostino, se armó un equipo de trabajo importante y me sentí muy respaldado, acompañado, y pudimos ponerle una bisagra a la historia de la provincia y la historia de la República. Repito, proyecto provincial que lo toma la Nación como política de Estado, yo estoy encantado, no quiero competir con Nación ni pelearme con Nación, al contrario. Lo que decía antes, hemos aprendido que la convivencia y la concertación federal es
el camino que nos puede llevar a un buen destino y a buenos puertos. Bueno, muchas gracias. Última pregunta de Alejandro Gagliano. ¿Por qué no se puede pensar en esquemas con regalías móvil de acuerdo al precio y con eso se evitan las discusiones cada tanto? Hola Alejandro, que justamente el precio es la variable móvil. Las regalías son del 12%, pero las regalías, según la ley de hidrocarburos, se pueden bajar, se pueden reducir. Hay yacimientos en los que se puede reducir, esto en alguna provincia argentina ocurre. Hay yacimientos que no tienen rentabilidad y se utiliza esa variable, pero me parece que antes que cargar sobre las provincias que tenemos en las regalías y en los ingresos brutos la razón de ser del presupuesto que nos permite atender la salud, la seguridad, la justicia, la educación y el desarrollo de la economía provincial, hay que pensar cómo la nación también tiene que poner parte de su renta. Si Nación pone parte del impuesto a las ganancias en esa bolsa, la provincia también puede poner parte, pero siempre tiene que ser ganar, ganar o poner, poner. Es decir, pero no siempre que se castigue, y esto me lo va a entender muy bien Carlitos Areco de Bahía Blanca. Había un tambero que tenía un tambo cerca de Bahía Blanca y que llevaba los tarros de leche en un carro que lo tiraba un zaino brioso y un tordillo que ya tenía sus años. Y el padre iba con el hijo, con los tarros de leche atrás, y el padre le pegaba con el látigo a los dos caballos. Y el hijo le dice, papá, pegale al zainito que es el que tira, pegale al zainito que es el que tira. No siempre hay que pegarle al zainito, de vez en cuando hay que pegarle a todos los que tiran para que tiren juntos, hay que tirar juntos y hacer yunta. No siempre tiene que ser la provincia la que ponga el sacrificio. La provincia empobrece su subsuelo, sacrifica su medio ambiente muchas veces y no recibe en compensación lo que tiene que recibir. Entonces, tiene que ser ganar, ganar. Pero hay variables, o sea, que puede ser dinámica la regalía, también cuando el petróleo está en fijo, también como pasa ahora con las retenciones. El decreto del barril criollo dispone que el 8% de retención por debajo de los $45 no existe. Por arriba de los $45 sí existe. Entonces ahí Nación puso lo que tenía que poner de sacrificio para que la exportación sea posible por debajo de los $45. Entonces, me parece que son temas para analizar proyecto por proyecto. Ahora, en Vaca Muerta y con $45, si el mercado se acerca internacional a los $45, no hay motivos para sacrificar la regalía del 12%. En todo caso, tendremos que analizar si el proyecto no es viable, por qué razón no lo es. Pero en $45 le puedo asegurar que gana todo el mundo. Bueno, acá nos encantó el cuento del lechero, sí, y todas las anécdotas que usted cuenta para ilustrar son realmente enriquecedoras. La verdad, querríamos quedarnos con usted toda la tarde. Tenemos varias preguntas más que quedaron en el tintero y se las vamos a transmitir. Una de ellas es, ¿cómo se llamaba la mina, en las fotos que vimos, su mina, la de los hermanos Zapag? La de la empresa Zapag Hermanos, bueno, había varias y la más importante se llamaba Arroyo Nuevo en Curamallín, mina Curamallín o mina Arroyo Nuevo, que en realidad mi padre empezó con el oro, fue a buscar oro a ese lugar. Y se asoció y bueno, el oro es muy difícil, todos los mineros lo saben, lo sabemos, y se pegó un frentazo importante con el oro porque no encontraron lo que tenían que encontrar y suspendió la actividad minera y volvió a ramos generales, a todo lo que es frutos del país, abastecedor de carne, del ejército, en fin, ramos generales. Estamos hablando de la década del 50. Y vino un empresario de Mendoza y le dijo, le quiero comprar el mineral de la mina. Mi padre dijo, ¿de qué mineral me está hablando? No, de la baritina. Ah, de la baritina. Mi padre me parece que no sabía de qué se trataba lo que le estaban hablando. Bueno, déjemelo pensar. ¿Qué quiere? No, quiero comprar la piedra, lo llevo en bruto a Mendoza, yo allá lo muelo y lo vendo a las petroleras. Bueno, el otro día mi padre se puso a investigar de qué se trataba
y se encontró con que tenía un yacimiento de baritina que produjo 500.000 toneladas de baritina en 50 años de existencia. Así que esa fue la actividad central de los ZAPAC, que muchos no la conocen, no saben, muchos creen que solamente nos hemos dedicado a la política, pero mi hermano puso una fábrica de cal en base al carbonato de calcio en Zapala, que abastece de cal a casi toda la Patagonia, y la empresa minera ZAPAC Hermanos, bueno, durante 50 años, mientras la mina produjo, abastecía de baritina al mercado nacional. Qué intuitivo su padre. Los ZAPAC son muy intuitivos, me parece. Bueno, en ese caso la intuición lo ayudó la suerte, porque ni él sabía que tenía la baritina. Lo que tenía mi padre sí era que era un hombre muy decidido. Era un hombre de coraje, un hombre decidido y que no dudaba. Y no hubo que dudar en el año 61 cuando se fundó el Movimiento Popular Neuquino, desobedeciendo las órdenes del general Perón de España de votar en blanco. Eso fue el neoperonismo. El peronismo sin Perón, había que ser guapo para plantarse y decidir ponerse los pantalones largos y armar un partido político propio provincial. Doctor ZAPAC, gracias por dispensarnos este tiempo tan valioso. Le voy a pasar la palabra a Nicolás Davis para que lo despida. Realmente un gusto enorme para todos, enorme. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la cordialidad, el marco de respeto, por la simpatía, gracias por esa simpatía, Laura, y gracias por todas las preguntas. Y bueno, estamos a disposición siempre desde el llano ahora, porque no cubro ni cumplo ninguna función pública, ya hace 4 años y medio que decidimos, como dijo Nicolás, pasar la posta a generaciones más jóvenes. Gracias. Muchas gracias por todo, un honor para mí. Me toca el cierre, así que muchísimas gracias, doctor ZAPAC, la verdad. Fue un placer escuchar todo su relato histórico, tanto de la familia como de la provincia de Neuquén, y la verdad que felicito a usted, a la familia suya y a todos los neuquinos por lo que Neuquén ha demostrado, no solamente el desafío de tomar los hidrocarburos, sino ser los precursores en la administración provincial. Todas las otras provincias que yo, en estos personales de mi experiencia, han copiado el modelo neuquino, así que eso merece una mención especial. Y me encanta escuchar, porque escasean hoy en día, siempre esas actitudes proactivas que miran hacia el futuro y a crecer hacia adelante. Muchas gracias y espero encontrarnos otro día también a continuar con todo lo que Laura mencionó, quedó en el tintero. Muchísimas gracias, un honor. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Hasta luego, gracias. Adiós, hasta luego. Gracias. Gracias a todos, los esperamos en un próximo encuentro. Las preguntas que quedaron en el tintero le van a ser transmitidas al doctor ZAPAC y le llegarán sus consultas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.